Ahora sí. Bienvenidos, buenas noches. Bienvenidos a todos, todas. Gracias por acompañarnos en este meetup del Machine Learning Paper Reading Club. Tenemos un invitado muy especial, el ingeniero Juan Carlos Piñeros, que va a ser el anfitrión esta noche para contarnos este paper tan interesante. Primero, comentarles esta comunidad pertenece a la comunidad global de Machine Learning de Google. Es el espacio de TensorFlow User Group y seguramente han visto que existen diferentes países también este tipo de actividades. Específicamente, el Machine Learning Paper Reading Club está orientado a que se pueda, pues, leer, principalmente aprender y compartir el conocimiento, tal vez un poco más técnico, más académico, pero volviendo a los conceptos fundamentales de todo lo que tenemos hoy en día como parte del Machine Learning y la inteligencia artificial. Este es nuestro segundo ML Paper Reading Club y como les decía, pues ahora tenemos a Juan Carlos, él es Stable Diffusion Engineer en Marvic y el paper que nos va a presentar es Understanding Diffusion Models Unified Perspective. Y solamente invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Les voy a dejar el enlace en los comentarios, porque en septiembre somos parte de esta actividad global también que se está haciendo con el tema de Machine Learning, TensorFlow, inteligencia artificial, que es el Keras Community Day. Entonces, para que también puedan acompañarnos. Ahora sí, Juan Carlos, bienvenido, buenas noches, ¿qué tal? Ahora Hola Leslie, disculpa, es que no tenía forma de desmutearme. Muchas gracias a ti, Leslie. Bien, todo muy bien. Pues contento de estar aquí. Estuve leyendo el paper y quería compartir lo que vi. Es un paper, bueno, que ya vamos pues, a hablar entre todos, ojalá. Pues sería interesante si pueden participar, siéntanse libres de interrumpirme, de hacer cualquier comentario. Voy a compartir mi pantalla, no sé si se está viendo. sí, ahora la podemos ver. Y como dice Juan Carlos, pues si tienen alguna pregunta, no duden en levantar la mano, en escribir en el chat y pues de esta forma igual vamos aprendiendo todos. Adelante, Juan Carlos, gracias. Gracias a ti, Leslie. Sí, este paper se llama Understanding Diffusion Models, a Unified Perspective. Como comentaba un poquito, es un paper extenso, creo que tiene cerca de 23 hojas, es bastante técnico, habla mucho de las matemáticas, de cómo derivar cada una de las ecuaciones y demás. Entonces eso pues me parece que lo hace interesante. A veces hay algunos papers en que como que uno no ve qué es lo que está pasando detrás. Este sí se toma el tiempo de mostrar paso a paso qué pasó con la ecuación y cómo llegó de un lado a otro. Y voy a tratar de hacerlo pues lo más intuitivo que pude yo, lo más digestible que encontré para que pues podamos entenderlo y discutirlo. Em, Espérate allá. Bueno, entonces lo que cubre el paper y lo que me gustaría que viéramos hoy, si el tiempo nos da, es primero una introducción muy general a modelos generativos, luego algunos requisitos que el paper menciona para entrar ya en materia. Esos requisitos incluyen el ELBO, el PAE y el PAE jerárquico, digamos, el Variational Autoencoder jerárquico. Después de eso, ya hace una conexión muy interesante que es tal vez lo que a mí, de lo que a mí más me gustó del paper y cómo habla de Variational Diffusion Models en este contexto de BAE en general. Finalmente habla de Score-Based Generative Models y hace una conexión muy interesante y también aclara un poco, aclara de hecho en detalle matemáticamente un poco la Score Function que pues no sé si la habrán oído o no, pero pues que vamos a hablar un poquito sobre eso también. Y finalmente termina mencionando dos cosas importantes de los procesos de difusión que añaden guidance al proceso de difusión. Entonces habla de dar guía a estos modelos en generativos. Bueno, entonces lo primero es como una introducción muy general a modelos generativos. No sé qué
tan familiarizados estén, pero cualquier cosa me comentan. Básicamente, ahora está muy de moda los modelos generativos. Hay modelos generativos de como ChatGPT, de texto, de música, de videos, y este paper está centrado más en los modelos generativos de imágenes. Yo aquí puse un ejemplo de un modelo generativo muy famoso que es con un diffusion-based approach, usando difusión, digamos, pero hay varios tipos. Entonces, pues como definición, generar algo que nos interesa, algo en lo que entrenamos nuestro modelo. Si lo entrenamos en música de Bach, queremos que nos genere música de Bach. Si lo generamos en textos de Shakespeare, queremos que nos genere texto de Shakespeare. Y si lo generamos en imágenes, como es este caso, queremos que nos genere imágenes similares al dataset en que lo entrenamos. Eso es valioso para muchas cosas, por ejemplo, para la industria de la ropa, si queremos generar ropa, para la industria arquitectónica, bueno, hay una cantidad de aplicaciones y por esto estos modelos de diffusion están tan de moda ahora y pues son tan usados. El propósito, pues ya lo comenté un poco, básicamente entrenamos en un dataset y queremos generar algo similar al dataset en lo que entrenamos. Y hay varios tipos, hay GANs, hay lo que él llama Log Likelihood Models, que vamos a hablar un poquito de eso, o Energy-Based Models, que también vamos a hablar de eso, porque él muestra cómo los modelos de difusión se pueden interpretar de las dos formas. Eh, con esto en mente, me gustaría empezar por la interpretación más tradicional de los modelos de difusión. Aquí si hay alguna pregunta, pues les agradezco me la hagan saber para ver si pues, estamos en la misma página, porque básicamente, como el nombre del paper lo dice, él va a presentar una versión unificada de cómo entender estos modelos de difusión. Entonces, la forma de entender la más práctica de cómo se hace en verdad, no la manera teórica o matemática, es más bien sencilla de entender. Digamos que tenemos una imagen que sería el paso 1. Por otro lado, generamos ruido aleatorio y tomamos algo de ese ruido, que puede ser desde 0 hasta el 100% de ese ruido. Digamos que aquí hay 4 pasos. Esto es una simplificación, normalmente son más, pero digamos que aquí tengo 0% de ruido, aquí tengo 25% de ruido, en el paso 2 tengo, no sé, 50, 75% de ruido, y en el paso 3 tengo 100% de ruido. Esto lo vamos a ver, lo determina un scheduler. Pero básicamente multiplico mi ruido, digamos, por 1, entonces tengo una cantidad de ruido, lo mezclo con mi imagen y al final me sale una imagen con alguito de ruido. Digamos, si el ruido es 0, pues me sale la imagen tal cual. Si el ruido es 100%, pues me sale una imagen de ruido. Aquí hay otro ejemplo para que quede claro, otra imagen. Aquí pasamos a un paso más de ruido, digamos al time step. Eso también tiene unos nombres como el time step. Aquí es un paso en que hay más ruido y pues aquí la imagen generada tiene algo más de ruido a su vez. Entonces, nosotros lo que tenemos es un dataset en que tenemos unas imágenes con ruido. O sea, lo que logramos al hacer esto de ir añadiendo ruido a la imagen es generar un dataset en el que tenemos una imagen en el que sabemos en qué time step estamos, digamos en el 3, y tenemos ya la imagen con ruido porque nosotros mismos se lo añadimos, y nuestro ground truth o nuestro ruido es el que nosotros mismos le pusimos. Entonces sabemos cuánto es la imagen y cuánto es el ruido que usamos para generar esas diferentes imágenes. Entonces aquí él tiene una serie de ejemplos, un dataset. Él crea aquí un dataset en que hay un time step, la imagen, cómo está con ese ruido en ese time step, etcétera, y cuál es el ruido que él agregó. Entonces lo que queremos es generar un modelo que nos prediga cuál es el ruido. ¿Por qué? Porque si sabemos cuál es el ruido, pues simplemente cogemos esta imagen que tiene ruido, le quitamos ese ruido y tendríamos nuestra imagen de nuevo, nuestra imagen original. La idea nuevamente es que al final podamos de ruido puro o de generar ruido aleatorio y de ahí generar imágenes que nos interesen. Entonces, ya para entrenar, se hace un modelo de unit en que, digamos, la pasamos, digamos, vamos hacia un downscale, pasamos hasta un bottleneck y luego volvemos a subir las dimensiones de la imagen. Y ahí hacemos este noise predictor. La unit es básicamente un predictor de ruido en el que cogemos un
ejemplo de nuestro dataset, lo pasamos por la unit me dice cuánto ruido cree que hay, yo sé cuánto ruido hay en verdad, este es nuestro ground truth, nuestro label, entonces con esta diferencia ya tenemos una señal para enviarle de vuelta a nuestra unit y actualizar por backpropagation, por los métodos de Machine Learning, actualizar nuestra unit para que cada vez se vaya volviendo mejor a predecir el ruido que debe haber. Eso es como un poquito la interpretación, la forma de implementarlo y creo que es bastante clara, se entiende qué está pasando y demás, pero igual, pues si alguien tiene un comentario o alguna pregunta, me lo deja saber. Al comienzo yo también comentaba que hay los modelos de probabilidad, digamos. Entonces, otra forma de verlo, digamos, al final es lo mismo, hay varias formas de entenderlo, es que nosotros tuviéramos una, una caja negra, llamémoslo una API, un endpoint en Internet al que nosotros le mandamos, por ejemplo, un dígito escrito a mano y la API nos devuelve qué probabilidad hay de que sea un dígito escrito a mano. Entonces, en este caso, yo tomé un dígito este creo que es del MNIST, y pues la API tiene mucha confianza y nos dice si hay mucha probabilidad de que sea un dígito escrito a mano. Entonces aquí tal vez lo que uno podría pensar y es importante para que tengamos de acuerdo cuando hablemos de probabilidades y demás, es cómo usamos esto en el contexto de generar imágenes. ¿Por qué nos sirve esta API para generar un número 7? Ay, creo que hay una pregunta. Ah, no, es Leslie. Bueno, entonces, no sé si alguien quiera comentar cómo esta API nos puede servir para nuestro proceso de generación de imágenes. Si alguien de pronto lo sabe o si quiere arriesgarse a comentarlo. Yo mientras voy buscando, aquí hay una cosita para anotar, ¿cierto, Leslie? Como una pizarra. No la encuentro ahora. Sí, deberías Eh, salirte en compartir una opción como un lapicito. Ay, sí, gracias. Compartir. Ujú. Listo. Entonces, bueno, digamos, como la API. No sé si alguien tenga una idea de cómo nos serviría esto para generar imágenes. Si tenemos una API muy buena, una API que nos dice con bastante, digamos, bastante bien, nos dice la probabilidad de que esto sea un dígito, digamos, un dígito escrito a mano, ¿cómo podríamos usar esta API para generar números? Entonces, ¿ya están viendo mi pizarra? Sí, sí. Entonces, lo que podemos hacer es, voy a dibujar aquí, porque me quedó más sencillo que hacerlo en la presentación. Digamos que aquí tenemos nuestra API, esto lo voy a llamar una función. Esto lo explica también un poco en Fast AI, el curso. Es muy bueno, lo recomiendo mucho, la parte 2 en que aquí tenemos nuestra función en que le pasamos una imagen. Digamos que aquí digamos que es un detector bueno, de dígitos igual para hacerlo sencillo, para no ponerme a dibujar gatos. Entonces, nuevamente le paso un 7, lo paso por mi función y la función me dice que, bueno, esta es una imagen bastante probable, entonces me dice, sí, 0.9, por ejemplo. Y este sería un X1. Entonces, lo interesante de esto y cómo lo vamos a poder usar para hacer inferencia, digamos, o para crear a partir de ruido imágenes, que es otra forma de ver diffusion models. Recordemos que ya vimos cómo se hace mecánicamente, pero ahora un poquito interpretando cómo un sistema de probabilidades nos puede ayudar a tener nuestro modelo generativo de diffusion. Es que, digamos que yo acá cojo una imagen, digamos que, no sé, es todavía un dígito escrito a mano, pero de pronto le pongo un poquito de ruido. Esto es un X2. Lo paso por mi API, ¿cierto? Por mi función, que llame f en este caso, y tal vez ya no está tan confiado, tal vez ya me dicen, no sé, es como 0.7, digamos, porque no es tan claro que sea un dígito escrito a mano. Y digamos que un X3 es otro dato observado, en que ya, digamos, sería mucho más complejo, en que
digamos que genero ese ruido aleatorio que yo les comentaba al comienzo, que usamos en los modelos de difusión. Lo paso por mi Magic Sandbox y digamos que me dice, no, esto muy poco probable es un dígito, entonces me pone, no sé, 0.12. Entonces esta es mi probabilidad de x3 de que sea un dígito escrito a mano, es muy baja. Entonces, la pregunta es cómo usamos estas probabilidades para hacer un modelo generativo. Y lo que podemos hacer al final es sencillo, es tenemos esta imagen, cogemos una esquinita, digamos la esquinita de acá, los dígitos pues normalmente no tienen nada ahí, entonces si esta, no sé si este píxel de acá está en blanco, pues mi probabilidad sube, entonces ya no es 0.12, sino es 0.19. Entonces pasamos de 0.12 a 0.19 por mover este píxel hacia más blanco. Lo contrario, si de pronto normalmente los dígitos por aquí tienen un píxel que es una línea, entonces si yo este lo oscurezco, digamos, ya mi probabilidad sube y entonces ya es 0.22. Entonces lo que tengo es una forma de ir moviendo cada píxel de a poquitos y mi probabilidad me va diciendo si me voy acercando a un dígito hasta que, digamos, mueva los, no sé, supongamos que es una imagen de 8 por 8 en solo un canal de 64 píxeles, muevo mis 64 píxeles hasta que tengo algo que es muy parecido a un número, porque los moví leyendo mi probabilidad, entonces ya la probabilidad subió bastante. Entonces básicamente lo que estoy haciendo es una especie mm, sí, de gradient descent, estoy viendo cómo, cómo cambiar cada uno de esos píxeles afecta mi probabilidad. Entonces me muevo a favor de mi probabilidad, que también vamos a ver ahora en Scorebase un poco cómo funciona eso, pero la idea es sencilla, es que aquí yo muevo mis píxeles, veo cómo afecta mi probabilidad. Si mi probabilidad baja, debo moverlos de otra forma. Si mi probabilidad sube, debo seguirlos moviendo de esa forma. Y así podemos partir de un modelo, de una API que nos dice o de una función que nos dice la probabilidad a un modelo generativo. Entonces, eso hasta ahí es un poquito como la introducción a modelos generativos y como el previo de lo que se sabe un poco sobre qué son modelos generativos. Nuevamente, si hay alguna pregunta, ahora es el momento que vamos a pasar a otra sección sobre esto, sobre lo que sea. Bueno, creo que no hay nada, entonces voy a continuar. Ay, no sé qué dice. Borrar. Listo. Entonces, esa es una forma de entender diffusion también, eh, que nos va a servir como contexto. Entonces, vuelvo a mi presentación. Ay, dejo de compartir acá, supongo, ¿cierto? Dejar de compartir. Ay, no dejé de compartir mi pantalla. Ya pongo de nuevo mi pantalla. Pantalla. Listo. ¿Nuevamente lo están viendo? Sí, podemos ver, gracias. Bueno, entonces, él empieza con unos prerequisitos, con un background que recomienda tener para un poco entender cómo interpretar los modelos de difusión. Esos son el ELBO, el Variational Autoencoder y el Hierarchical Variational Autoencoder. Hay algo aquí muy importante que es los latents. Y de lo primero que él habla en la sección de background es del mito de la caverna. No sé si estén familiarizados con ellos, pero básicamente es un escrito de Platón en que hay unas personas amarradas que solo pueden ver al frente de su caverna, nunca pueden ver hacia atrás donde está el mundo real, y hay una llama, aquí en el dibujo se ve la llama, y ellos solo ven estas sombras. Entonces, para ellos su mundo es estas sombras, y creen que, digamos, ese es el mundo, y pues aquí atrás está lo que nosotros consideramos el mundo. Entonces, para ellos esto es la data observada, digamos, estas sombras, y los latentes es lo que uno no observa. En este caso, los latentes es como este mundo real. Ese es el concepto de latentes
de una forma intuitiva, muy simplificada, muy sencilla, pero que creo que sirve bastante. En los modelos normalmente de diffusion es al revés. Nosotros más bien los latentes serían el mundo, perdón, los latentes serían las sombras, digamos, y lo que nosotros vemos normalmente es las cosas reales. Me explico. Nosotros normalmente vemos, por ejemplo, si hablamos de fotos, nosotros vemos la foto como tal. Los latentes podrían ser con qué cámara se tomó, cuál fue el ángulo, cosas que no vemos que ayudan a determinar esa imagen final. Entonces nosotros vemos la imagen final, vemos la imagen bonita, pero en teoría podríamos tratar de ver qué latentes describen a esa imagen. De tal forma que incluso en Variational Inference lo que uno hace es que usa los latentes para inferir la data observada. Por ejemplo, gatos, tengo muchos gatos, muchos gatos. Hay unos latentes, pueden ser abstractos, yo aquí dije unos latentes no abstractos como el ángulo de una cámara, la rotación, etcétera, pero en Machine Learning normalmente es un espacio abstracto, pero ese espacio abstracto tiene toda la información que necesitamos para reconstruir la imagen de los gatos. Hablando entonces ya sobre entendiendo un poco qué son los latentes, empieza a hablar del ELBO, que es Evidence Lower Bound, sus siglas en inglés, y básicamente, pues aquí nuevamente, para entender un poquito la intuición, comparto muy rápido la pizarra. Digamos que la idea es que tenemos un latente aquí, digamos una distribución del latente. Ay, perdón. El latente normalmente lo describen como Z, dado nuestros datos observados. Perdón, corro esto un poquito. Y este es digamos, es una curva compleja que tal vez es difícil eh, entender, es difícil calcular, es difícil hacer cómputos y demás. La intuición, ya vamos a verlo un poquito más. Lo que podemos hacer es sacar algo que se denomina el surrogate. Este es el true posterior, digamos, el true posterior, el verdadero posterior. Y esto es un surrogate que no es nuestra verdadera distribución de latentes, pero, por ejemplo, aquí yo hice una distribución normal y la ventaja es que ahora tengo una distribución normal que es bastante sencilla, que yo puedo sacar la moda, la media, o sea, es bastante fácil trabajar con esto. Con esto no, digamos, esto es difícil o tal vez imposible de hacer una función que describa esto, mientras que hacer una función que describa la normal pues es sencillo. Y la idea es que esta normal sea bastante parecida a, a mi, a mi verdadero latente, con la idea de que pues si yo optimizo mi surrogate o logro algo en mi surrogate, es como un buen proxy para mi verdadero latente. Lo vamos a ver un poquito en más detalle, pero quería como dejar esto ahora. Eh, Aquí supongo que cierro. ¿Ya están viendo mi pantalla de nuevo? Todavía la pizarra. Antes, ¿cómo quitaré la pizarra? Ah, listo. Listo, entonces supongo que ya están viendo mi pantalla de nuevo. Ahora, Ay, gracias, Leli. Aquí él entra un poco en las matemáticas ya de qué es el ELBO. Aquí nosotros, digamos, los modelos generativos hablábamos un poco de cómo pueden verse desde una perspectiva de probabilidad, lo que llaman la log likelihood en inglés. Entonces, la probabilidad de nuestros datos está dada por la probabilidad conjunta de nuestros datos y nuestros latentes dividido la probabilidad de nuestros latentes dado la data real, digamos, los datos observados realmente. La probabilidad conjunta es básicamente, como su nombre lo dice, la probabilidad de los dos, digamos que mis datos observados sean animales, entonces gatos, perros, etcétera, y mis latentes son la dieta. Yo no puedo observar directamente la dieta de esos animales, pero puedo inferir, digamos, con una probabilidad conjunta como que
La probabilidad de gato puede ser igual a la probabilidad de gato cuando, dado que es herbívoro, la probabilidad de gato y herbívoro, la probabilidad, digamos como juntar todas esas probabilidades para hallar, al final lo que quiero es hallar la probabilidad de mis datos. Y el ELBO lo que va a buscar es esto, digamos aquí, él deriva con, digamos, bastante de manera comprensiva esas ecuaciones. Y al final lo más interesante es tal vez la interpretación de esta ecuación penúltima, la número 15 y la 15. Aquí, esta misma ecuación yo la tengo acá. Bueno, básicamente lo que buscamos es que maximizar el ELBO se vuelva un proxy objetivo para optimizar el modelo de variable latente. Entonces, lo que decíamos, si tenemos una variable latente que tal vez no vamos a poder sacar su probabilidad exacta, si tenemos un proxy, digamos, que podamos calcular y que podamos manipular, pues va a ser bastante bueno para optimizar nuestro modelo en general. Nuevamente, me gustaría más mostrarlo aquí en algo un poquito más intuitivo. Este es una aplicación, una pequeña página que encontré en que se puede ver y se puede mostrar cómo podemos manipular esto. Entonces, esta es la definición del ELBO. La definición del ELBO está dada por dos términos, que es la KL divergence y la probabilidad de lo que se llama la evidencia, lo que se llama la evidencia, que es la probabilidad de X, o sea, de nuestros datos observados. Ay, perdón, que mi gatico está por acá. Entonces, la KL divergence básicamente nos dice qué distancia hay entre una probabilidad y otra. Entonces, si la distancia es cero, es que son la misma probabilidad y entonces es perfecto, digamos, es exactamente, digamos que logramos que esta probabilidad sea exactamente esta. Y entre más grande sea su número, pues están más distantes las dos probabilidades. Entonces, aquí básicamente estamos buscando que la probabilidad que estamos proponiendo de nuestros latentes sea lo más cerca posible a la realidad real de los latentes, dado los datos observados. Entonces, nosotros aquí lo estamos, el azul sería el true posterior y es la distribución real del espacio latente, digamos, y el rojo es el surrogate, es el que vamos a tratar de aproximar. Digamos que esta línea azul es muy compleja y que no podemos calcular, pero en cambio este es un Gaussian que tiene dos parámetros, mu y sigma, que podemos mover y acercar a nuestra probabilidad. Entonces, sí, básicamente nos movemos hasta cierto punto en que estemos tal vez cerca en el pico y tal vez aumentamos su desviación estándar. Pues nos vamos a acercar y aquí el elbow se va a disminuir y y la divergencia KL va a aumentar. Lo vuelvo a hacer de nuevo. Entonces aquí la KL está acercándose cada vez más a cero, ¿cierto? La idea es que si llegara a cero, pues no habría diferencia entre los dos. Y aquí el elbow lo vamos a maximizar, pero algo interesante a ver es que este elbow, maximizar el elbow es lo mismo que minimizar la KL divergence. Y lo otro interesante es que es realmente un evidence lower bound, y es que este elbow nunca va a superar la evidencia, máximo va a llegar ahí, digamos, ¿sí? También porque pues son distancias, entonces puedes igualarla, ¿no? Digamos, no puedes superarla. Bueno, creo que puede ir un poquito más rápido. Si hay alguna pregunta, pues me comenta. Entonces, volviendo a esto, lo que hablábamos un poco de la derivación matemática, de este término que les comentaba y que tal vez en la gráfica es más fácil de entender, eran las dos cosas que quiere él concluir como requisitos, y es que el elbow realmente es un límite inferior, su valor nunca va a superar la evidencia, que era lo que veíamos, eh, porque la divergencia KL es no negativa. ¿Por qué es no negativa? Porque es una distancia, las distancias
pues nunca son negativas, pueden ser cero o estoy en el mismo punto o me empiezo a alejar. Y lo otro importante a concluir sobre el elbow es cuál es el propósito de maximizar el elbow. Entonces, maximizar el elbow, lo que estamos buscando es aprender la estructura de los latentes, perdón, la estructura latente de los datos observados y acercar la distribución aproximada a la verdadera distribución posterior, que era lo que veíamos gráficamente, en que estaba la distribución real posterior, que digamos es la distribución real de esos latentes, y el elbow busca aproximarla. ¿Y por qué la aproximamos? Nuevamente porque puede ser muy compleja. Entonces esa es la finalidad del elbow y creo que al transcurrir la charla va a quedar un poquito más claro esto. Aquí es un buen punto para entender eso y es, bueno, hablemos de Variational Autoencoders. También es un tema extenso, el paper lo da un poco porque ya está visto. Igual si hay alguna pregunta, pues la tratamos de resolver entre todos. Entonces yo voy a ir aquí un poquito rápido sobre los Variational Autoencoders. En los Variational Autoencoders tenemos los datos que observamos. Por ejemplo, un libro de Shakespeare. Entonces es un libro de 200 páginas. Lo pasamos por un encoder, una red neuronal, digamos, y lo llevamos al espacio latente, que es un espacio nuevamente latente, viene de que no lo observamos por medio de un encoder, que es E de X, en este caso está anotado así, y que es Z. Normalmente es un espacio mucho más pequeño. Entonces, si teníamos un libro de Shakespeare de 200 páginas, lo volvemos una lista de puntos de 3 páginas. Lo interesante es que esa lista que tenemos con un buen decoder, o en principio podríamos los latentes reconstruir nuevamente todos mis datos observados. Entonces, desde una listica de 3 puntos, podría nuevamente reconstruir todo el libro de Shakespeare en el momento en que optimicé mi Variational Autoencoder. El Variational Autoencoder, bueno, aquí es X corrito, que es el decoder de Z. Entonces voy de X a Z y de Z nuevamente a X, digamos. El espacio latente es normalmente más pequeño y también tiene finalidades de comprensión. A veces es difícil trabajar con, por ejemplo, audio o imágenes. Entonces podemos tener un modelo en que una imagen que, no sé, es de 1280 por 1280 píxeles por 3 canales, es muy grande de trabajar. Entonces podemos usar un Variational Autoencoder, llevarlo al latent space, trabajar en el latent space y después volverlo al mundo de los píxeles por el decoder del Variational Autoencoder. Que eso es de hecho lo que hace Stable Diffusion. Stable Diffusion, uno tiene una imagen, digamos 512 por 512 por 3, la pasamos por el encoder, llegamos al latent space, que es de 4 por 64 por 64, creo que aún es así, y luego en el decoder lo volvemos a llevar al mundo de los píxeles. Eso queda explicado aquí un poco mejor. Esta imagen, digamos que es en resolución, creo que es de 512 por 512. Estos es nuestros datos observados, lo pasamos por el Variational Autoencoder, lo llevamos a un latent space, que un latent space nuevamente es algo que no observamos, pero que en principio tiene toda la información necesaria para reconstruir los datos observados. Lo bueno de al menos este Variational Autoencoder es que tiene una interpretación no abstractas. Si vemos cada uno de los canales, pues más o menos es la imagen original. Y desde este latent space, que es mucho menor, si este era de 512 por 512 por 3, este, como pueden ver, es solo de 64 por 64 y 4 canales, es 8 veces más pequeño, pero desde ahí podemos reconstruir nuevamente con el decoder nuestra imagen original. ¿Y por qué viene un poquito todo esto y cuál es la conexión? El ELBO, bueno, aquí es como el paper lo muestra. Este es nuestros datos observados X. Pasamos de la probabilidad de Z dado nuestro X, es decir, la probabilidad del espacio latente dado los datos observados. Ahí esto sería el encoder, lo pasamos al espacio latente y para devolvernos usamos la probabilidad de X dado Z, es decir, ya que tenemos estos latentes, ¿cuál es la probabilidad de X dado Z?
Entonces este sería el decoder. Abajo tenemos el encoder y arriba tenemos el decoder. Nuevamente muestra las matemáticas en detalle, es muy interesante para de pronto los más interesados en la parte matemática, y siempre es más la intuición, me gusta que él siempre muestra como la intuición detrás de esto. Entonces habla de un reconstruction term y de un prior matching term, que básicamente un VAE, él lo demuestra matemáticamente, es maximizar el elbow. Que veíamos que si maximizamos el elbow, nos estamos acercando a el true posterior. En este caso, el reconstruction term es, perdón, la KL divergence es lo que estamos minimizando, que es básicamente la distancia entre nuestra propuesta, digamos, de latentes, que es Q parametrizado por phi, digamos que en la normal es mu y sigma, de los latentes dado X, que sean muy cercanos a los reales latentes, a este P de Z, digamos, a la probabilidad de Z. Y el reconstruction term es básicamente, el decoder es que tengamos una alta probabilidad de X dado Z. Entonces ahí tenemos que maximizar el BAE es maximizar la probabilidad de X dado Z y minimizar la distancia entre nuestro latente, digamos, propuesto y el latente real. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, continúo. Esto, digamos, volviendo un poquito a la intuición, es como imaginarse una balanza en que el elbow está tratando de balancear la probabilidad de los datos, que es el reconstruction term, y la diferencia, digamos, la distancia, perdón, entre lo que está nuestra asunción, eh, propuesta de probabilidad de los latentes y la real probabilidad de los latentes. ¿Y por qué así nuevamente? Porque el elbow tiene que balancear que sea muy cercano a la probabilidad real de los datos, pero que no sea supremamente complicado. Aquí él pasa a una siguiente fase y es que dice, bueno, ahora volvamos jerárquico, porque ya hablamos un poco de los variational autoencoders, ahora hablemos de los variational autoencoders jerárquicos. Entonces aquí lo que voy a hacer es ir cada vez más adentro del latent space. Entonces digamos que X lo pasa a un latent space llamado Z1, pero ese latent space a su vez tiene otro latent space que sería Z2 y puedo llevarlo hasta ZT. ZT siendo, digamos, el latent space más adentro de esta cadena, que también tiene una interpretación, digamos que hay una imagen, unos latents puede ser, no sé, el ángulo de la cámara, lo que hablábamos, la posición, unos latents puede ser el lente, cada vez puedo tener latents más profundos, aunque son abstractos, yo estoy tratando aquí de describir algo un poquito más, menos abstracto, pero sí, un poco más concreto, pero al final los hierarchical variational autoencoders lo que hacen es eso, es que no se quedan en un autoencoder, sino que siguen la jerarquía. Entonces tenemos las mismas ecuaciones, Q de Z1 dado X, Q de Z2 dado Z1, etcétera, hasta Q de ZT dado ZT menos 1. Y esto también es importante, o bueno, es de mencionar porque esto es lo que siempre vimos de una cadena de Markov. Una cadena de Markov lo que hace es que básicamente XT solo depende de XT menos 1. Entonces eso es una característica propia, y tiene ciertas ventajas matemáticas que creo que ahora las mencionamos. Eh, Visto un poquito nuevamente desde otra perspectiva, aquí tenemos nuestros datos observados, los llevamos por una serie de latentes, que en este caso yo los grafiqué cada vez más pequeños hasta que llegamos al high level latents, digamos. Entonces vamos pasando por una serie de latentes en que cada vez, no se podría ser más abstracto, pero al final pues podemos tener algo que en principio, si nos devolvemos y es Markovian, entonces de este a este tengo que pasar, y de este a este, es decir, solo dependo del anterior, pues puedo reconstruir mis datos observados. Y luego puedo manipular el latent space, entonces puedo moverme acá un poquito y entonces voy a reconstruir algo
que se parezca. No sé si han visto los videos de Stable Diffusion en que tengo esta imagen y entonces me muevo en el latent space, entonces la imagen se va transformando de a poquitos y creo un video que es esto de caminar en el latent space, entre muchas cosas que puedo hacer aquí en el latent space. Él muestra las matemáticas también, el paper, entonces aquí entra en detalles de cuáles son las matemáticas detrás de los variational autoencoders jerárquicos. Y finalmente también un poquito es como la intuición de que detrás de esto está pues maximizar el elbow. ¿Por qué es importante, digamos, ahora estábamos hablando de modelos generativos y de modelos de difusión principalmente, de una perspectiva unificada de modelos de difusión? Entonces, ¿cuál es la conexión con el BAE? No, digamos, no confundirnos con lo que yo hablé de que Stable Diffusion usa un Variational Autoencoder para trabajar en el latent space. No, lo que vamos a hablar ahora es como un modelo de difusión, ya la unit como tal, cuando veíamos esa unit que era la que predice el ruido, esa unit como tal es o puede ser interpretada como un variational autoencoder jerárquico. Veámoslo como. Hay tres formas, hay tres condiciones que hacen a un modelo de difusión un variational autoencoder jerárquico. Estas son que las dimensiones del latente y los datos observados son las mismas, que la estructura del latent encoder no se aprende, sino que es siempre Gaussian. Nosotros habíamos dicho que el ELBO buscaba aprender una distribución parametrizada por phi que maximizara, digamos, la probabilidad de los datos. En este caso, puedes escoger de muchas funciones. También por eso viene lo de variacional, creo que tiene que ver con el cálculo de variaciones, pero en este caso está fijo cuál es esa distribución. La fijamos en que sea Gaussian, entonces está parametrizada por la media y la desviación estándar. Y lo otro es importante es que aseguramos también que el último step de ese proceso sea una distribución normal estándar, es decir, tenga media 0 y desviación estándar de 1. Eso pues tiene una serie de beneficios. Una ventaja es que después puedo fácilmente hacer ruido de la distribución estándar y desde ese ruido crear imágenes de mi gusto, digamos, parecidas a mi dataset. Entonces, si lo vemos ahora desde esta perspectiva, la imagen con que comencé, ya nos damos cuenta que también, pues, por qué puede ser interpretada como un variational autoencoder. Aquí tenemos nuestra data observada X. Aquí tenemos un latent en primer nivel de esta data observada, digamos que un Z1, y cumplimos las tres condiciones. Estamos las mismas dimensiones, le añadimos ruido gaussiano, ese fue, digamos, el proceso de encoding que hicimos, y seguimos nuestro proceso de encoding. El Z2 es un nivel, el siguiente nivel dentro de la jerarquía, y digamos que este es ZT, y ZT cumple la tercera condición, que era que el último paso, digamos, lo llevamos a que el último paso tengamos una distribución normal estándar, o sea, con media 0 y distribución y desviación estándar 1. Preguntas sobre la relación entre Variational Diffusion Models y bias jerárquicos. Si tienen alguna consulta, pueden levantar la mano o escribir en el chat. Aquí, Joaquín. Pacheco. Adelante, Joaquín. Buenas noches. Sí, buenas noches. A ver, si lo entendí bien, o sea, ya hablando muy a grandes rasgos, digamos que tu imagen original era un X ya, y cada latent space es como multiplicar con un A por B por C, y luego para hacer el proceso inverso sería como dividir entre entre B, entre C, y te queda X de nuevo, ¿no? O sea, Em, como para volver al estado original. digamos que para volver al estado original, lo que tienes que hacer, de pronto aquí lo presento de nuevo, es predecir cuánto ruido hay en esa imagen y quitárselo, ¿sí? Que es lo que hace la unit. Aquí
no sé si estoy contestando bien tu pregunta, pero básicamente es que lo que tú haces es que entrenas una unit que cuando tienes ruido, si te estoy entendiendo, estás diciendo cómo me devuelvo, que también podemos hablar de eso un poco, es, tengo ruido, lo paso por la unit me dice, ah, el ruido que hay en esa imagen es este. Entonces cojo esa imagen, sé cuánto ruido hay, entonces se lo quito, entonces esos píxeles menos los píxeles de ruido y me dan una imagen que va a ser en principio la versión sin ruido de, de, la- de lo que yo le pasé. Entonces puedo ir quitándole ruido y lo hacen de a pocos, digamos, porque si lo hago en un salto, eh, no tendría mucha confiabilidad y me aproximaría a la media de la distribución. Se va haciendo por pasos, se va quitando de a poquitos ese ruido hasta que llegamos a una imagen sin ruido, que sería X0. Entonces vamos de X0 a X1, a X2, etcétera, hasta XT, que es ya el ruido, y nos devolvemos de XT a XT-1, XT-2, prediciendo, usando la unit para decir, aquí hay tanto ruido, quitémoselo, movámonos un poquito hacia allá, aquí hay tanto ruido, movámonos un poquito en esa dirección y nos vamos acercando hacia donde estaban nuestros datos, digamos, a una imagen estética, si es lo que queremos. No sé si te Ah, claro. contesto. Entonces, o sea, el objetivo de Stable Diffusion es partir, bueno, una vez que ya has hecho ese proceso de ir de imagen a ruido y de ruido a imagen, entrenas con ese de ruido a imagen justo para que partas de una imagen totalmente aleatoria, de total ruido y como que reconstruyas la imagen de acuerdo a lo que haya pedido el usuario o algo así. Exacto. Digamos que tú tienes, por ejemplo, no sé, una empresa en que de veterinaria en que tienes muchos afiches de gatos. Entonces, pues tal vez tener un gato y tomar de la fotografía y demás es complicado y necesitarías gatos reales y demás. Pero si ya tienes muchas fotografías de gatos, puedes hacer un dataset en que coges esos gatos, les añades ruido iterativamente y como sabes qué ruido le añadiste, sabes, puedes entrenar un modelo que diga, ay, en esta imagen hay tanto ruido, en esta hay tanto, en esta hay tanto. Entonces lo que entrenas es al final un predictor de ruido. ¿Y cuál es la finalidad? Que después cuando ya de pronto pues no tienes que contratar gatos ni nada, sino simplemente generar ruido y el modelo va y quita ese ruido y te genera un gato parecido a los gatos en que tú lo entrenaste. Entonces esa es como la finalidad. Vas a hacer un modelo al cual le vas a inyectar ruido para entrenar, y para poder entrenar un modelo que después le pase el ruido y te genere imágenes. Lo que tú decías de guiarlo, de pronto lo vemos ahora, es un poquito, es extra, digamos, puedes hacerlo no condicionado, en que tienes gatos, y entonces este aprende a generar gatos, o puedes hacerlo condicionado, en que hay varias formas de condicionarlo. La más famosa y la que hace Stable Diffusion es con texto. Entonces tú dices un gato y pones la raza del gato, entonces lo guías con texto. Entonces fuera de eso a la unit no solo le llega la imagen del gato, sino también haces un text encoder, normalmente se usa clip, lo pasas por clip, entonces sacas el text encoder, te saca los embeddings de ese texto, se lo mandas a la unit por un proceso que es un cross attention, en que cruzas, es multimodal porque cruzas los embeddings del texto con los de la imagen. Entonces, entrenas de esa manera para que esa unit después también la puedas guiar por texto. Y fuera de eso hay otro que se llama Classifier Free Guidance, que ya es en inferencia, no, digamos, no en entrenamiento, que lo vamos a ver ahora, de hecho, en que generas la imagen y generas la imagen condicionada y no condicionada, pero jalas hacia la imagen condicionada, digamos, los latentes para que vaya generando hacia la condicionada. No sé si contesto bien tu pregunta. Ay, dale, perfecto. Uy, eh, voy a tratar de ir un poco más rápido. Igual, pues la idea creo que era más motivar pues ya después leerlos con calma. Eh, pero lo que me pareció bastante interesante de este paper es, entre muchas cosas, es esa
conexión que hace, que yo no, al menos no la sabía, entre los modelos de difusión y los variational autoencoders. Al final, Stable no es, bueno, digamos, sí, cualquier modelo de diffusion es un variational autoencoder que sigue esas condiciones que hablamos. Entonces aquí él lo muestra, aquí está la imagen sin ningún ruido y aquí está el ruido puro. Nuevamente con la intención de después tengo el ruido puro y genero la cantidad de imágenes que quiera de estas. Entonces vamos en Variational Autoencoders jerárquico. Esto es un latent space de esto en principio, pues no en la interpretación de latent de que es una forma abstracta, pero en sí sí es eh, eh, un espacio en el cual tengo toda la información para reconstruir esta imagen real. Entonces esto es un latent space de esto y estos son en cierta forma encoders y estos son decoders. Entonces es jerárquico porque son muchos pasos de difusión, que son los time steps, y así pues entendemos a los modelos de difusión como variational autoencoders jerárquicos, y ya sabíamos la conexión con el ELBO, que vimos que un variational autoencoder lo que hace es maximizar el ELBO. Entonces eso es como importante para tener una perspectiva unificada de los modelos de difusión. Nuevamente la imagen, la voy generando ruido. Entonces esas tres condiciones que yo comenté se vuelven matemáticamente lo siguiente. La primera era que cada latente es jerárquico. Perdón. La primera es que las dimensiones de X y Z son iguales. Entonces podemos escribirlo no como Z y X, sino todo como X. X sub 1, perdón, X sub 0, que sería la imagen normal, la imagen sin ningún ruido. X sub 1, X sub 2, X sub 3, hasta X sub T, que son todas los procesos y todas tienen las mismas dimensiones. Lo siguiente es que el encoder sigue, lo hace, no se aprende, sino es una distribución normal. Entonces, aquí lo que decimos es que xt depende, dado xt menos 1, es una distribución normal de xt que está parametrizada por esta media y por esta desviación estándar. La media viene dada por una escala, por la imagen anterior escalada, y lo mismo, la distribución estándar, estoy escalando el ruido. Ya de pronto lo vemos más claro. Y la tercera condición era que al final tengo una distribución normal estándar con media cero y desviación estándar de 1. Es esto, es que, digamos, al final tengo esta distribución normal estándar. Esto que hablé de la segunda parte es lo que uno más ve sobre la ecuación de diffusion del proceso forward de añadir ruido. Así tal vez es un poquito más complejo de entender, al menos para mí. Aquí nuevamente estamos diciendo que estamos xt dado xt menos 1 es una distribución normal con esta media y con esta desviación estándar. Eso se llama el truco de reparametrización, reparameterization trick, es igual a que cojo la imagen, digamos para x1, cojo x0, lo escalo por un factor y le sumo eta 0, eta 0 es ruido, y lo escalo por otro factor. Y estos dos, digamos que dependen, es decir, ven aquí que usan la misma variable, que se puede ver en esta imagen. Digamos que en el paso 1 tengo 1% de mi imagen y 0% de ruido. Entonces aquí multiplico la imagen anterior por 1, entonces tengo la imagen anterior y multiplico el ruido por 0, entonces no tengo ruido. Entonces al sumarlos, ¿qué tengo? La imagen anterior. Y en el otro extremo, multiplico mi ruido por 1 y multiplico mi imagen por 0. Entonces veámoslo en la ecuación. Si ya en el último paso cojo mi imagen y la multiplico por 0, pues todos los píxeles se van a 0. Y cojo ruido de la distribución normal y lo multiplico por 1, pues tengo ruido de la distribución normal. Y al sumarlo se cumple la regla 3, y es que al final tengo un ruido aleatorio ampliado de la distribución normal. Y todo digamos, todo lo que hay en el intermedio, en que voy combinando un poquito de ruido, un poquito de imagen, y más voy avanzando en el proceso de difusión, voy teniendo más imagen, perdón, más ruido y menos imagen.
Y para hacerlo al revés, para devolverme, voy teniendo más imagen y menos ruido. Aquí hay tres interpretaciones de entender para optimizar el Variational Diffusion Model, el modelo de difusión, y es, uno, puedo predecir la imagen original. Entonces, digamos que tengo mi imagen con ruido, lo paso por mi unit y la finalidad de mi unit, es decir, cuál era la imagen, que es lo que uno intuitivamente pensaría. Diría, no, pues está la imagen con ruido, después de la unit, quiero que me saque mi imagen sin ruido. Y entonces me saca cualquier cosa, la comparo con mi imagen sin ruido, con mi ground truth, y esa comparación, esa función de pérdida, es la que me da la señal para actualizar mi unit. La segunda interpretación, que es la más común y es la que yo presenté al comienzo, es que no predecimos la imagen original, sino predecimos el ruido. Entonces tengo mi unit, perdón, mi imagen con ruido, la paso por mi unit y lo que me salga lo comparo es con el ruido. Digo, me debió salir tanto ruido, me salió este, entonces ahí tengo mi función de pérdida y lo uso como señal para actualizar los parámetros de mi unit. Es lo mismo, al final matemáticamente ahí se muestra y los dos es lo mismo, pero empíricamente, y por eso es como se presenta normalmente, predecir el ruido es más estable y funciona mejor. Y la nueva interpretación, o no la nueva, digamos, o la última interpretación es que yo puedo predecir una score function. Y esto, básicamente una score function, aquí está escrita, es los gradientes del logaritmo de la probabilidad de X. Esto me dice, la score function es la empirical mean más un correction term. Lo explico un poquito. Digamos que yo quiero predecir cuál es la media real de una población digamos que en Bolivia, cuál es la altura media de la población en Bolivia. Pero mi sampleo son jugadores de baloncesto, digamos, o personas muy altas. Entonces, mi media empírica, la que yo puedo tomar, está muy desfasada de la media real, porque tomé un sampleo, digamos, unos outliers. Entonces, lo que busca esta score function es decirme cuánto estoy mal, cuánto debo corregirme para acercarme a la media real. Aquí hay una frase que lo describe bastante bien, es que básicamente la función, la score function, mide cuánto me debo mover en el espacio, digamos, para maximizar la probabilidad. La probabilidad. Intuitivamente, en este caso de Diffusion Models, como yo le voy añadiendo ruido para corromper la imagen, pues me debo mover en la dirección opuesta o quitar el ruido de la imagen. Y esa sería la mejor actualización para aumentar mi probabilidad de los datos observados. Entonces, básicamente aquí lo que yo hago es, creo un modelo que lo que me predice es esas core functions. ¿Cuál es la dirección, digamos, en que debo moverme para acercarme a la distribución real? Ya de pronto también lo vemos en un poco en este video. Básicamente al comienzo tengo una serie de ruido y estas flechitas son como las derivadas, digamos, todas son el gradiente, es decir, hacia dónde me debo ir moviendo para volver a la distribución real. Lo muestro nuevamente. Ay, creo que tengo aquí un comentario. Ay, sí, este me lo dio David. Ay, no sabía que estaba aquí David. Bueno, entonces, bueno, ese es un poquito, sé que estoy yendo muy rápido, pero bueno, aquí de pronto lo escribo aquí muy rápido. A ver, comparto aquí para que quede un poco más claro. Igual, si David tiene un aporte, bienvenido para que nos cuente más. ¿Cómo lo veo yo intuitivamente? Esto también es de Jonathan Whittaker, creo que es el apellido, que me parece que lo explica de una manera que al menos para mí es clara de entender.
y es que, y también se basa en la interpretación de los manifold, que básicamente dice que una estructura, estamos en un mundo multidimensional muy complejo, pero lo que nos interesa es un subespacio, digamos, que es mucho más sencillo. Veámoslo, digamos, en un ejemplo. Supongamos que tenemos aquí un mundo de 2 dimensiones, porque pues, no se puede más en papel, pero esto en verdad sería un mundo muy complejo. Digamos que este es el mundo de todas las imágenes posibles de 512 por 512 por 3, es decir, 512 de ancho, 512 de largo y 3 canales de red, green and blue. Entonces, todas las combinaciones que puedo hacer es un mundo multidimensional gigante. Digamos que ese mundo multidimensional está representado en estas solas 2 dimensiones. Entonces, el manifold lo que dice es que la verdad dentro de este mundo gigante yo tengo una pequeña línea, tal vez, en que están las imágenes que me interesan. Es decir, si sampleo algo por acá, seguramente eso va a ser una imagen que es puro ruido, es puro ruido. Son píxeles aleatorios. Si tomo algo aleatoriamente de este espacio, pues lo más probable es que sea una imagen sin sentido. Si tomo algo de este pequeñísimo subespacio, pues va a ser lo que me interesa, que digamos pueden ser animales. Entonces, no sé, un gato bueno, o un número. Entonces, este subespacio es el que me interesa. Entonces, el proceso de corrupción es coger de este subespacio y alejarme hacia de ahí, de alejarme de ese manifold donde están los datos de mi dataset. Y la score function lo que me va a decir es, pues devuélvase hacia allá. Eso es lo que predecimos con un modelo de hacia dónde debería devolverme, que es el proceso de denoising, para volver a este manifold que a mí me interesa. Entonces, cuando yo hago sampling, y esto, pues es todos esos samplers, no sé si hayan oído de Euler o Euler, Carras, bueno, todos los samplers que hay muchísimos. eh, lo que hago es que yo sampleo ruido, digamos, genero ruido, todo en el latente, pero imaginémoslo en el mundo de los píxeles, yo genero ruido, entonces seguramente voy a estar por acá. Entonces, lo que voy a hacer es solucionar una ecuación que me diga hacia dónde debo ir, pero pues es imposible solucionarlo. Son ecuaciones diferenciales que voy a aproximar. Entonces, yo sé que este punto puedo venir de muchos lados, puedo venir de acá, puedo venir de acá, puedo venir de acá, pero más o menos puedo saber la dirección, entonces podría apuntar hacia allá. Pero digamos, si apunto hacia allá y quito todo el ruido, es lo que yo comentaba, es como si hiciera el proceso de quitar ruido en un solo paso, entonces al final tal vez lo que tendrías una imagen como de la media de todos los números, algo como que no me interesa tanto. Entonces los métodos de sampleo dicen, no sé, me dice que es hacia allá, pero entonces no nos vayamos todo hacia allá, sino vayámonos un poquito hacia allá y volvamos aquí a calcular. Entonces me dice, es hacia allá, entonces vámonos un poquito hacia allá. Entonces me voy yendo iterativamente hacia ese manifold que más me interesa, calculando en cada punto, digamos, esa score function que me dice hacia qué lado debo moverme, digamos, para que la probabilidad se maximice de los datos que me interesan. Hay formas de solucionarlo que son los samplers que hablábamos, en que, por ejemplo, si tengo un puntico acá y entonces me voy, no sé, calculo este y luego calculo este, pues calculo dos antes y los promedio y tal vez me voy de una vez acá. Entonces es más preciso, pero en cambio tengo que hacer más cálculos. O hay los intermedios en que me voy para acá, luego me voy para acá, pero voy llevando como el histórico de hacia dónde me moví, hacia dónde me moví, y eso me va dando pues también como pistas de hacia dónde debe ir el próximo paso, que esto creo que se llaman los LMS, Linear Multiple Samples.
Entonces, bueno, eso es un poquito la forma intuitiva en que yo siento que se puede entender, en que yo cuando hago el proceso de denoising, perdón, de noising o de añadir ruido, de corromper la imagen, me alejo de este manifold y la score function me va a decir cómo es una red neuronal que me va a ayudar a predecir esta score function que me va a decir hacia dónde me devolvería devolver para llegar nuevamente al manifold de interés. ¿Sobre eso hay algún comentario? David creo que lo puede explicar mejor. Bueno, uy, yo no me puedo demorar mucho más. Voy a pasar lo último rápido y a ver si hablan, si hay al menos 5 minutos, 10 minuticos de preguntas o comentarios. El paper continúa con el concepto de guidance. Ah, bueno, ya aquí acabamos. Guidance, él habla de classifier guidance. En classifier guidance hay un comentario. En classifier guidance, nosotros en la red neuronal le ponemos como una guía, digamos, valga la redundancia, en que yo le doy feedback yo voy retroalimentando el proceso para guiar hacia algún punto. Entonces, por ejemplo, no sé, pongo una función de costo para que se me acerque al color azul. Entonces, si viene azul en el texto, por ejemplo, yo hago que cuando haga el backpropagation lo castigue, o cuando haga la función de pérdida le pongo otra función de pérdida también para que se acerque al color azul. Entonces voy guiando el proceso de difusión basado en la condición. Bueno, un poquito resumido el classifier free guidance, que es el siguiente. En este, a mí es muy interesante, a ver si acabo con esto aquí, lo hago rápido. Eh, no sé si hayan jugado con Stable Diffusion, en que básicamente hay esta condición de classifier free guidance, que normalmente es 7 o 7.5. Ahí lo que hace es que yo en mi red le paso un prompt, digamos, gato. Entonces esto lo paso por el text encoder. Y esto me genera los clip embeddings, digamos, o bueno, unos embeddings que digamos que en clips, si no estoy mal, son de 512. Esto aquí por otro lado tengo la unit en que le pongo los latentes o le paso ruido. Paso por una unit en que voy pasando por mi unit. Esta unit tiene un mecanismo de cross attention en que los los key y los values vienen de acá y los queries, la imagen hace como el query al texto. Entonces hago un cross attention en que cruzo multimodal, digamos, cruzo la imagen con el texto por el mecanismo de cross attention y así voy entrenando mi red para que le haga caso, para que ponga atención, digamos, a este texto. En inference lo que hago es que ya tengo mi red que genera con condición, entonces le paso el prompt de nuevo gato, paso mis latentes y le paso uno que es condición cero, o sea, le paso un texto vacío y otro que es condición gato. Entonces le paso, lo genero dos veces. Uno lo genero unconditional y otro lo genero condicionado, condition. Y lo que hace el classifier free guidance es porque entiendo yo que incluso así la red no hace mucho caso al texto. Entonces lo que hago es que cojo lo que me generó el unconditional y cojo lo que me generó el condition. Entonces lo mando muy fuerte hacia lo que me generó el conditional. Digamos que en ese espacio que hablábamos, si aquí me generó el unconditional y aquí el conditional, me voy fuerte hacia el lado del conditional. Con el classifier free guidance, que si es cero, básicamente sería uncondicionado porque cojo el unconditional y multiplico el unconditional por cero. Y la diferencia entre este menos este me dice hacia dónde dirigirme.
acordémonos que vamos haciendo el proceso de denoising por pequeños pasos, no podemos hacerlo en un solo paso por lo que hablamos. Si le pongo 1, es igual que si tuviera solo la red condicional. Pero entonces lo que decía, hay que ponerle muy fuerte, entonces normalmente uno le pone 7 o algo para jalarlo muy fuerte hacia donde dice la generación del conditional y no la del unconditional. Entonces es un truco elegante para, bueno, algo que se usa mucho el classifier free guidance, es como de los parámetros más comunes a la hora de generar imágenes en, por ejemplo, Automatic 1111 o Config UI o estas, o Hugging Face, o bueno, las diferentes plataformas que hay. Bueno, voy a finalizar aquí. A ver, lo último. Hay algunas cosas que pasé rápido, pero básicamente sobre lo que me gustaría finalizar es que los modelos de difusión, Variational Diffusion Models, son un caso especial de los Markovian Hierarchical Variational Autoencoders, que era lo que veíamos, con 3 supuestos, que la imagen siempre mantiene, los latentes tienen las mismas dimensiones siempre que los datos observados, que el proceso de encoder no se aprende, está dado por una distribución normal, y que la última, digamos, si lo llevamos al límite a ZT, es una distribución normal eh, estándar con media 0 y desviación estándar de 1. Digo si lo llevamos al límite porque también hay unos parámetros en que no se lleva, digamos, al límite, en que uno le pone el comienzo y el final de ese proceso de difusión. Pero en teoría, digamos, ya deberíamos llegar a una distribución totalmente estándar, normal. El otro importante es que optimizar un Variational Diffusion Model se reduce a entrenar a una red que en principio hay 3 formas de interpretarlo. Puede ser visto de diferentes formas lo mismo, o sea, puedo tener 3 objetivos, que es o predigo la imagen, o predigo el ruido, o predigo la score function. Y finalmente, vimos un poco la interpretación del score function. Es un tema amplio, pero bueno, al menos ojalá haya un poquito más de intuición sobre eso. Y hablamos un poco también brevemente sobre cómo guiar este proceso de difusión. Y bueno, eso es como lo que quería comentar. También ya el tiempo creo que está corto, entonces no sé si haya algo final para... Primero, muchísimas gracias, Juan Carlos, por explicar ese tema que creo que realmente no es tan sencillo de explicarlo en simples palabras o en una hora, por ejemplo, pero creo que nos has dado una buena introducción y una muy buena intuición también de qué hay detrás de esto que hoy es tan popular como el tema del Stable Diffusion, ¿verdad? Y que tal vez si hemos utilizado, por ejemplo, yo he usado también estos modelos con Hugging Face y pues ya tú ves desde arriba, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer y qué va a mezclar y listo, qué te va a dar? Pero también es interesante poder ver por dentro qué está haciendo y a veces yo digo, bueno, cuando me preguntan, ¿no? ¿Cómo es esto y demás? Sé que para nosotros ya un nivel son como cajas negras y funcionan, pero sé que abriendo las cajas negras vemos mucha programación, mucha matemática y que todo esto tiene mucho sentido desde la parte matemática y pues ahí creo que es el fuerte de cuando se dice para aprender inteligencia artificial, pues sí necesitas matemática, por ejemplo, ¿no? Y solo para cerrar, ¿qué nos puedes recomendar justamente con todo lo que tú has estado trabajando, con lo que has podido explorar este paper? Que no es sencillo y les estoy compartiendo en el chat justo el enlace al paper también. Pero Juan Carlos, para cerrar, ¿qué nos puedes contar sobre el tema de Stable Diffusion en general y qué conocimientos bases también necesitamos para entender, para practicarlo y también como para entenderlo al nivel que está el paper? Pues yo siento que, bueno, practicarlo es muy bueno porque uno como que genera esa intuición, sin necesidad de pronto de entender todas las matemáticas que hay detrás, que bueno, a alguna gente se le facilitará más o menos, pero creo que jugar con Stable Diffusion es, empieza uno a entender
las cosas desde una manera un poco intuitiva. Entonces, sí hay varias plataformas en internet en que uno puede entrar sus prompts y ver qué le genera. Y ahí está como mover con una interfaz gráfica los parámetros. Entonces uno le puede mover el classifier free guidance, uno puede mover los samplers, entonces puede elegir lo que hablábamos del Euler o del Hoyne, o bueno, hay infinidad, todos esos de Carras. Uno puede moverle en dónde empieza el proceso de difusión, en dónde termina. Entonces, hay para eso varias plataformas. Está, yo creo que mencioné algunas, Automatic 11 es tal vez la más conocida. En Hugging Face hay spaces donde uno también puede hacerlo. Y Config también es muy buena porque además es por módulos, entonces uno mismo pone el Variation Autoencoder, pone el IUnit, uno va poniendo cada cosita y va dándose cuenta, pone el prompt, pone el negative prompt, entonces como que va haciendo esto que uno ve matemáticamente muy visualmente con nodos, eso es de nodos. Entonces yo creo que eso es bueno para empezar a empaparse y demás. Ya para estos papers, pues sí, el conocimiento matemático es estadísticas principalmente, bueno, cálculo, como siempre en Machine Learning, ahí todo el tema de optimización. eh, sí, yo creo que eso es como lo principal. Perfecto, muchas gracias. Entonces ya cerrando, también les comparto acá en el chat los enlaces para las redes sociales de lo que es el TensorFlow User Group Bolivia. Y si no hay algún otro comentario, alguna otra pregunta, creo que ya podemos cerrar. No sé si alguien tiene algún comentario. Aquí André Joaquín nos dice, maravillosa presentación, me abrió el panorama, introdujo muchos conceptos que no conocía. Ay, no, muchas gracias. Y gracias a ti también, Leslie, a todos. Cualquier cosa a la orden, ahí no pasé ahí mi chat, pero bueno, ahí ya lo voy a escribir aquí en un Sí, chat déjanos el para cualquier contacto, cosa. por favor. Aquí en el chat, a ver, de pronto mi Twitter, ahí yo siempre veo y escribo. Gracias, Pablo, por acompañarnos también. Ay, muchas gracias a todos. Sí, Pablo, Leslie, gracias a todos, Pacheco. Muchas Muchas gracias. gracias Pues nos vemos en otra a oportunidad. ustedes. Atento a las redes sociales para las actividades y no se olviden que en septiembre tenemos el Keras Community Day. Muchas gracias y pues gracias Juan Carlos de nuevo. Chao, chao. Hasta luego.